Bienvenidos a este nuevo especial domingo en una tarde maravillosa, súper soleada, pero con gran información aquí en La Nación Más. Hola Agustina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos muchísima información, como siempre, el análisis de todo lo que pasó esta semana y vamos a arrancar con un tema clave, que es la vacuna. Se ha anunciado el inicio de la vacunación en muchos lugares del mundo y también se ha prometido la vacuna aquí en la Argentina, el inicio de una campaña. Y ustedes saben que además hubo una de las noticias de esta semana, es que el laboratorio AstraZeneca y la gente que está haciendo la vacuna rusa se van a unir para hacer ensayos conjuntos. ¿De qué se va a tratar todo eso? ¿Cómo va a ser la campaña acá? ¿En qué consiste específicamente? De todo eso vamos a hablar con la doctora Marta Cohen, que está desde Londres, y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber al respecto. Sí, además Marta Cohen, que es premiada, es reconocida en el mundo, es argentina, es nuestra, y también nos va a contar en qué momento de la pandemia estamos ahora. Estamos en el momento de alivio, efectivamente habrá un rebrote en los próximos meses, o estamos en un momento complicado por lo que está pasando en Brasil. Pero también nos vamos a meter en la economía y en la política. Vamos a hablar con Fernando Iglesias. Se cumplieron un año del gobierno de Alberto Fernández, o de Cristina Fernández, porque la carta, la epístola, la misiva, el mensaje fue de Cristina Fernández y parece que no coinciden con Alberto, que tiene que hacer maniobras para adecuarse a lo que la agenda de Cristina indica, que es un plan judicial que evidentemente un sector de la justicia no lo obedece. Por eso vamos a hablar con Fernando Iglesias y de economía con Roberto Kachanowski. Hay muchos temas, pero hay uno último que a vos te importa y es el video en donde se lo critica de manera desmedida Roberto Kachanowski, así que vamos a escuchar su visión sobre lo que pasó cuando Milei se refirió a él. Y vamos a hablar, vos mencionabas recién el tema judicial. Bueno, en la carta que escribió Cristina Fernández habla muy fuertemente de la Corte Suprema, así que vamos a hablar con Daniel Sapsay al respecto para analizar, ¿no?, justamente lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner y cómo va a impactar también esto. Pero también lo tenemos a Javier Mozo, que nos va a hablar de jugueterías. Ya lo tenemos, creo, del otro lado, así él nos explica mejor. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Agus? Hugo, te veo rodeado de juguetes. Rodeado de Hola, juguetes. Javi. Tremendo. Buenas tardes. Contame, ¿dónde estás? Muy bien. Estamos en el Osito Azul, en el shopping El Solar, aquí en el barrio de Belgrano, en lo que sería Luis María Campos y Gorostiaga. Fíjate, infaltable lo que es esto. Cartas para Papá Noel. Estamos a 11 días de la Nochebuena. 11 días de la Nochebuena. Ya se viene Nochebuena. Ay, me encanta. No. Me encantó. La semana pasada bailabas y ahora estás cantando. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Javier. ¿Y vos? Contanos, Más ahora que te vemos cantando. Contanos qué es lo que más se vende. Me imagino que disfraces de Papá Noel, arbolito de Navidad. Feliz porque estoy rodeado de juguetes, de todo. No te pongas a jugar eso. Hoy. No, hoy no, porque en este caso están todas vendidas, pero las pelotas de fútbol, me decían recién, hoy se vendieron todas, se quedaron sin pelotas de fútbol. Así que no hay pelotas aquí, vengan mañana, aquel que quiera comprar una pelota de fútbol, porque hoy no hay. Nombre y apellido. ¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Ainli. Hernán, Sí. ¿Juguete favorito de la infancia? He-Man. He-Man. Sí. Fundamental, Sí, a sí. full. ¿Quién no tuvo un He-Man de nuestra edad? ¿Quién no tuvo? Sí. Muy bien. Nombre y apellido. Horacio Cafaro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Juguete. Bienvenidos. Muchas gracias, Horacio. ¿Juguete preferido de la infancia? Yo jugaba mucho con unos que se llamaban G.I. Joe. G.I. Joe. Sí. Ah, bien. Muy bien. ¿Y los tenías? ¿Cómo eran esos? ¿Coleccionables? ¿Cómo eran? Tenía algunos, no tantos, pero tenía, sí. Ajá. Sí, ok. se iban coleccionando, eran unos soldaditos contra unas cobras malas, me acuerdo. Mirá. ¿Y qué decías a tus viejos? ¿Necesito? ¿Lo pedías en los Reyes? ¿Lo pedías a Papá Noel? ¿Cómo era? Papá Noel y los Reyes, sí. ¿Y cumplían? Cumplían, sí, a veces pedíamos un avión y llegaba otra cosa, pero cumplían. Estamos acá en el Osito, que recién me decían que las pelotas de fútbol desaparecieron. ¿Qué pasó? Sí, ahí no. ¿Mucha demanda? A Florencia, la encargada, que hoy se vendió la última. Por suerte, sí, es una buena noticia. Ok, ¿y cómo viene la venta? Bueno, viene bien. Creo que justo hablábamos, hay una migración del presencial al online. Sí. Pero viene considerando lo que es el año y los contratiempos que hubo aceptablemente bien. Ok, estamos acá con muchos juguetes, mirá.
A ver, Cry Pets, Peppa Pig, infaltable Peppa Pig. Si está mirando mi hija se vuelve loca en este caso. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Estos son juguetes también de Mickey, un clásico. Mickey Mouse, un clásico. Mouse, sí. Una valijita ahí como para encastrar, me Sí, imagino bro, que son. sí, ¿Qué es lo que más sale? Bueno, Peppa, sí, como Peppa tu hija es- es ¿está en el sí, podio? Sí, es una propiedad que le gusta mucho a las chiquitas de 1, 2, 3. Es como que tiene una edad súper amplia. Sí, sí. Después está saliendo mucho lo que es Pinipón para nenas un poquito más grandes. Ajá. Está saliendo... ¿Los precios, Javi, se hay incrementaron muchos mucho? bebés, Pregúntale está si sos tan hay unos amable. bebés que lloran, que salen muy bien. Y una línea nueva de Belis, que son unas bebotas interactivas. Sí. Eso se ve que en las nenas y los bebés siempre hay... Y escuchame una cosa, Horacio, ¿cómo viene el tema precios? Estamos en un año con un 30 y pico % de inflación. Y ¿Cómo me- viene? Me parece que los precios acá están un poquito arriba de eso. Sí. Están muy atados, una gran mayoría de los productos son importados. Hasta ahí llegamos, porque vamos a volver a salir, hasta ahí llegamos, vamos a seguir hablando, pero hay gente, ¿me permitís, Horacio, un segundo? Mira, vení, vamos, girá para acá. Andy, ¿tu juguete favorito? Pelota de fútbol. Pelota de fútbol. Ok. Bien, Señora, nuestro perdón que la camarógrafo moleste, se estamos en vivo para La Nación Más. ¿Su juguete favorito en la infancia? Muñeca. La muñeca. ¿Alguno en particular? No. ¿No? No. ¿Y la pedía Papá Noel? ¿Se la pedía a los Reyes? Sí. ¿Y cumplían Papá Noel y los Acá Reyes? está que cumplí. Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Elsa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu juguete favorito de la infancia, Elsa? Un monopatín. ¿Un monopatín? Sí. Mirá, Me encantaba. re canchera. Sí, sí, sí. ¿Te encantaba jugar al monopatín? Sí, muchísimo. Muy bien, gracias, suerte, felicidades. Nos vamos acá con la... ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Juguete favorito de la infancia? Tenía una casita de tela en el balcón y jugaba a la casita. Mirá. Sí, ¿Y sí. qué? ¿Tenías muebles? Tenía ¿Cómo era? mueblecito, tenía la cuna, el bebé, todo. ¿Y la tenés todavía o no? No, no, ya no la tengo. La tenés en la memoria. La memoria nada más. Perfecto, muy bien. A ver si me queda alguien más. Sí, me queda más gente acá. Javier, ¿sabés Mirá, quién te queda? Acá, por acá. Sí. Vos te quedás. ¿Cuál era tu juguete preferido de la infancia? Perdón, no, sí. Espera. Vamos a empezar por parte. El juguete favorito de No, ustedes. yo te a ver pregunté cuál era. primero, dale. No, mirá, la pelota de fútbol, algún autito a control remoto. ¿Por qué no un juguete que hoy en día está salado, que es la bicicleta? ¿Quién no ha pedido una bicicleta? Ya sea para Papá Noel o para los Reyes Magos. También la bicicleta era como algo fundamental. Claro. Más si tenía 5, 6, 7 años, como que la bicicleta con rueditas era... Llegar a tener la bicicleta con rueditas era un flash. A ver ustedes. Un top. Y en mi caso, un juguete particular era un peluche de Simba, el protagonista del Rey León, película que salió en el 94. Sí. Yo tenía 4 años, era la película del momento. Sí. Y de hecho, Javi, todavía lo tengo guardado, ¿eh? Es una reliquia que Muy tengo. bien. A mí me Muy parece bien, que muy en bien. mi ¿Y caso Hugo? Superman y el Hombre Araña, no por los superhéroes, sino por el azul y rojo de los dos. Está muy bien. Buah. Bueno, está muy bien. ¿Nombre? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Todo bien. ¿Juguete favorito? Soldaditos, infaltable. Los soldaditos. Sí. ¿Los tenés? No. No Guardaditos, pero Está- en el cuarto sí. están Sí, guardados, pero todavía los tenés con vos. No. Están en Paulera. Están en baulera. Sí, sí. Mirá vos, si alguno en particular... No, fuerte, piratas, ese tipo de cosas. Qué flash eso. Sí, Bien, muy bueno. bien. Siempre infaltable. Bien, muy bien. Y acá, la última. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Jezabel. Jezabel. Dime, a ver, ¿cuál es tu juguete o cuál era tu juguete favorito? Y mi juguete favorito era los ponis Sí. y las Barbies. Infaltable. Todavía el pony lo tengo. El pony lo tenés. Sí. ¿Qué pony? ¿Alguno en particular? Ay, Porque no. está hay varios ponis. No sé, el de mi época, no sé. Era el pony que lo peinabas. El pony que la peinaba. Mi pequeño pony. Ah, sí. Y él tenía el pelo de color, una De cosa color por el turquesa. estilo. Amarillo y color turquesa. Porque ahora está el Twilight, está el Rainbow Dash, está... No, Ah, ¿te sabes todo? puedo dar alguna... Se nota que es puedo dar padre alguna Javier clase de- Mozo porque se conoce todos los juguetes de la actualidad. Bueno, supongo que es porque sos padre. algo podemos hablar. Muy bien. Algo podemos hablar. Sí. Así que bueno,
Cuando quieran ustedes, Sí. hablamos de precios, hablamos de juguetes, hablamos de un montón de cosas porque, como decíamos al principio, estamos solamente a 11 noches de lo que es la Nochebuena, el 24 de diciembre. Ojalá muchas chicas, muchos chicos puedan tener un juguete en esta Navidad, en esta Nochebuena, y se les cambie que se les haga una sonrisa en esa cara, que Por supuesto. es lo mejor que podemos ver nosotros, ¿no? Y un servicio para los Que padres podemos porque pedir. le vamos a contar cuáles son las ofertas, las oportunidades, las posibilidades para que puedan acceder a el juguete que Papá Noel le traerá a los chicos. Gracias, Javi. Así En un ratito es, volvemos mirá, con vos. hay de todo. Dale, cómo no. Bueno, vamos a tener un programa que va desde los precios para Papá Noel y las Navidades hasta el análisis político y económico a un año del gobierno, del cuarto gobierno kirchnerista. Quédate con nosotros, hacemos especial domingo aquí en La Nación Más. Dale. Seguimos en especial domingo y lo decía Javier Hermoso recién, ¿eh? Faltan 11 días para que venga la Nochebuena y la pregunta es ¿cuánto nos va a salir la famosa canasta navideña para poder comer, para pasar la Nochebuena? Les contamos, en total este año el aumento de la canasta navideña será, vamos a pedir las placas, entre un 40 y 50% más, esto teniendo en cuenta una canasta para una familia tipo que pasa la Nochebuena sola, bueno, son entre 40 y 50%. Vamos a ver los productos de la canasta navideña. Tenemos, por ejemplo, el pan dulce. Estamos pensando en una canasta navideña comprada en un supermercado, sin irnos, por ejemplo, a una panadería donde los precios aumentan considerablemente. Una canasta tranquila para la Nochebuena en el supermercado. El pan dulce puede ir desde los 150 hasta los 730 pesos. El turrón, un básico de la mesa para el brindis, de 130 a 770 pesos. El pionono, también otro básico, 130 pesos es el precio general. El vitel toné, acá ya los precios suben un poco más, está 1.000 pesos el kilo en un supermercado. Recordemos, en otros lugares, en una carnicería, el precio puede ser mayor. Estamos pensando en una canasta navideña moderada. Y la sidra de 130 a 770 pesos. Ese es el monto total. Si nosotros sumamos todo esto, recordemos, una canasta navideña tranquila, el monto va entre 3.000 y 6.800. ¿Por qué? Porque estamos considerando justamente una variable de valores, les decíamos recién, desde lo más barato hasta lo más caro en un supermercado. Esto es para 4 personas. Imagínense que si nosotros queremos hacer las reuniones hasta 10 personas, que es lo permitido, allí el monto se eleva a entre 7.000 y 13.000 pesos, con lo cual es un número considerable, la verdad, a tener en cuenta. Esto es lo que va a pasar en esta Navidad, entre un 40 y un 50% más para la Nochebuena. Pero bueno, la pregunta también es ¿qué va a pasar con los regalos, con los juguetes? Y allí sigue Javier Hermoso en una juguetería. Javier, ¿cómo son los precios, no? En este caso, la canasta navideña aumenta un 40-50%. ¿Qué va a pasar con los regalos para los más chicos? Me pregunta Agustina, nuestra compañera, la canasta de precios aumentó un 40-50%, la canasta de alimentos para la Navidad. ¿Cuánto se calcula que puede ser en cuanto a los juguetes para esta Nochebuena? Yo creo que debe ser un poquito más, entre 50 y 60%. ¿Y por qué, Horacio, eso? Bueno, un gran componente son productos importados, en el caso de lo nacional, en cuanto a materiales, y directamente de productos que son totalmente importados, que están atados al dólar. Si bien es el oficial, bueno, del año pasado hubo una devaluación importante y sí, se sintió en los precios. Se sienten los precios a la hora de comprar. ¿Y eso lo manifiesta el cliente? Se siente mucho al principio. Por lo general los juguetes tienen como 2 cambios de precios al año, cada 6 meses, y después, como todos, creo que se van acostumbrando y sí hay muchas facilidades de pago, mucha cuota que bueno, ayuda y mucho a la venta. Vamos a eso, a ver, ¿cómo son? Hay promociones, lo que vulgarmente se conoce como promociones, con tarjeta de crédito, me imagino. Muchísimas promociones. La hora 6, a 12, 18. Sí, las dos cosas, con bancos importantes hay muchas promociones en fechas puntuales o periodos puntuales que la gente los aprovecha muchísimo. Ayer justo terminó una. Ajá. Y también hay el plan ahora 3, 6 y 12, sobre todo para productos de fabricación nacional. Eso es para fabricación nacional. Fabricación nacional. Ok, bueno, estamos en una juguetería, quiero ver juguetes. Hablábamos en la salida previa sobre los pinipón, la Peppa Pig.
si tenemos que decir, qué sé yo, no sé, algún otro juguete en particular. Yo veo acá y veo un montón y se me hace agua a la boca y digo, qué lindo todo esto. A ver, te Ahora, sigo a vos. A la mente que me acuerde bastante que salga, tenemos Paw Patrol, que es una línea de esta de por acá, de más preescolar, chicos de 3, 4, 5 años, que gusta muchísimo, son unos cachorritos, vienen 4, 5 y está súper fuerte, súper demandado. Y ahí estamos viendo valores de 5.690. Sí, los más económicos ya salieron, de pronto había de 3.490. O esto mismo ramifica en juegos tipo rompecabezas. Esto vendría a ser así. Sí, que salen 500 pesos. Tipo dominó también. Tipo dominó también porque da para la edad. Esto es para más de 3 años, dice ahí. Sí, por ejemplo es para chicos de 4 o 5 años. Ok. ¿Y lo buscan mucho? ¿O vienen los papás? ¿O vienen o los nenes en las cartitas para Papá Noel? ¿Lo escriben? Esto no es tanto para nenes que escriban todavía, pero se ve que lo deben ver y los papás lo vienen a buscar. Perfecto, seguimos. Dejamos a los Paw Patrol. Ah, mira vos, estoy viendo acá los PJ Masks. Ay, ¿cómo sabe Javier? Por favor. Ululet. A ver, ayúdame, Ululet, Gecko y Gecko. Muy bien, me ayudaste con el último, no me salía. Me salvaste. ¿Y salen los PJ Masks? Sí, salen y fíjate que no queda mucho. De hecho, te quedó el que es Catboy. Catboy le cuesta más. Ahí está, quedó Catboy solo, Agus y Hugo. Sus dos versiones también, fíjate. Bien, sale. Claro. Todo Catboy acá al lado. Acá, mirá, ahí quedó. Te quedó el muñequito de plástico. Gecko y Ululet son más demandados. Gecko y Ululet, exactamente. El rojito, la rojita, mejor dicho, y el verde son los que más salen. Acá están. Y salen 6.50 el muñequito, o si no este que es tipo peluche. Tipo peluche, sí. 7.99. Perfecto. Dejamos a los PJ Masks, dejamos a los Paw Patrol. Está entrando algo más clásico. Hablaban de Batman, ¿no? Un compañero, Hugo. Sí. Hugo Machiavelli, nuestro compañero que está en el piso. A ver, Hugo. Sí, fíjate, claro. Huguito, Batman es un gran superhéroe. Me gusta más Superman por los colores, pero Batman me gusta, tipo de productos gótico. Precios. Tenés desde 7.699 pesos, un Batman a verlo. Interactivo que va sacando las está buenísimo. Del cinturón. A ver, te lo voy a pedir si me lo bajás, Horacio, porque esto me vuelve loco. A ver. Acá lo que es. Le podés ir poniendo sus distintas armas y ves, vas tirando el cinturón. Y hace ruidito. Está buenísimo. Hace ruidito. Y eso, por ejemplo, ¿qué valor tiene? Vale 7.699 pesos. Y si no, algo parecido en tamaño, más económicos. Ahora no queda Batman, pero por ahí de la línea de DC. Ahí tenés, mirá. Hugo. Sí, aguante. Ahí lo tenés. Articulados, mueven piernas, rodillas, la cabeza, todo. Salen 2.590 pesos. ¿Quién le gana? ¿Batman o no? 2.590 pesos. Todo esto que me decís, yo vengo con tarjeta de crédito y lo puedo pagar con tarjeta de crédito en cuotas. Esto se puede pagar, sí, por lo general en 3 cuotas sin interés. En 3 cuotas sin interés. Sí. Perfecto. Dejamos a los superhéroes con sus diferentes movimientos y vemos acá para ladrillitos, juguetes encastrables, como le llaman. Sí, estos son industria nacional, los Blocky, y bueno, son ladrillitos para chicos ya más grandes, 6, 7, 8, 9 años. No sé, de piratas, dinosaurios, que dinosaurios es un clásico, más infantiles de ciudad. Mirá lo que podés hacer con bloquecitos. Sí. Tremendo es este barco, impresionante. Aparte, está muy bueno. Esto es nacional. Esto es industria nacional. ¿Y la industria nacional cómo está en cuanto a juguetería? En cuanto a productos. Yo creo que está bastante bien, que han mejorado mucho en los últimos años y uno de los motivos por los cuales es importante que haya productos importados porque mismo ellos te lo dicen, exige al nacional la competencia. A seguir innovando, a seguir aprendiendo, a seguir invirtiendo. Y sí, tienen cosas muy lindas, muy interesantes y con buenos desarrollos. Bien. Esperate un cachito que estoy viendo gente. Te dejo un segundo, Horacio. Vení. A ver qué hay. Te dejo un segundo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy en vivo para La Nación Más. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Juguete favorito de tu infancia? Playmobil. Yo me acuerdo de mi infancia Playmobil. Playmobil, impresionante. Sí. ¿Y cómo era? ¿Te llegaban para Navidad? ¿Te llegaban para Reyes? ¿Cómo era la movida? No me acuerdo esa parte, pero mágicamente tenía, sí. ¿Sí? ¿Vos los pedías para Reyes, para Navidad? Viste que ahora estamos a 11 días de la Nochebuena. Hacía una lista, sí, para mis padres. Sí. ¿Tenés hijos? Tengo una nena, sí. ¿Y ya dejó la cartita? Ya dejó, sí, una lista grande. ¿Una lista, por ejemplo? Playmobil, quiere los Belis, eso,
muñequitos. Las Belis están de moda. Están de moda los Belis. Están de moda y salen un... Los LOL. Yo dejo los LOL, gracias a Dios dejó la casa al tema, no quiere eso. Ajá, ok. ¿Y qué te parecen los precios? Y bueno, hay que ver, ¿no? Cuánto quiere gastar uno, si se pueden traer de afuera, también evitar el impuesto, pero bueno, es lo que es. Están... ¿Vos, este señor es tu papá? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Oli. ¿Cómo, perdón? Oli. Oli, escuchame una cosa, ¿y cuál es tu juguete favorito? Mi juguete favorito, Lili. Lili, ¿la tenemos por acá? ¿Está por acá? No. ¿No la ves? ¿Y le hiciste la cartita a Papá Noel? Sí. ¿Sí? ¿Qué le pedís a Papá Noel? Una pinipón Sí. y Playmobil Sí. y... Ya está. Pobre Papá Noel no va a poder traer tanto si no... ¿Algo más? La cara. La cara, no me cortes ahí. No me cortes, no me ese cortes mambo. ahí. A ver, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Tu juguete favorito en la infancia? Pinipón. ¿El pinipón? Pinipón. Mirá vos. Y ahora mi nena está con eso. Ya, tu nena está con eso. Claro. ¿Y le inculcás la onda tuya del pinipón o...? Sí, sí. Volver a... Sí, es como un déjà vu. Sí, sí. ¿Y cuál era tu favorito de pinipón? ¿Había como algún muñequito en particular? Tenía la granja. ¿Perdón? Tenía la granja, La que era el granja. que tenía la carretilla, esas cosas, pero... Ok, ¿y los valores hoy cómo los ves? El precio. Y no, tan accesibles, ¿eh? No están ¿Sí? tan caros. ¿eh? No están No están tan como los Belis, como esas, como más caros. ¿Es la moda, pensás? No, la más la moda son las LOL, las Belis, ¿qué más te gusta? Y eso, nada más. Ok, muchas gracias. Horacio, recién hablábamos de los Belis, de las LOL, muñequitas que son infernales. La otra vez leí un artículo del creador de la LOL que hizo, se llenó de plata. Sí, sí. Explica qué son las LOL, L-O-L. Sí, fueron un furor hace ya varios años. Son unas bolitas que creo que lo que hizo que sean tan exitosas es el misterio de que cada... No sabés lo que hay adentro. No sabes lo que hay adentro y además son 6, 7 o 9 capas, depende, que las chicas van sacando y van saliendo unos pequeños accesorios para su muñeca, pero son como 7, 9 sorpresas y eso evidentemente hizo que le llame mucho la atención. Es como que si estuvieras pelando una cebolla pero de juguete. Algo así. Más sí. o menos así, Sí, como sí, para sí, que sí. se den cuenta. Sí. Y son caras. Y son caras, sí. Son importadas y sí, son caras pero son muy buscadas. Y decía recién las Belis. ¿Qué son las Belis? Les muestro. A ver, por favor, porque las LOL son unas pelotitas así de plástico que están acá, mirá. Eso serían las LOL, chicos. ¿Cuánto están, Hugo, Javi? Agus. A ver, ¿cuánto están las LOL? Esas están 4.000 pesos. 4.000 pesos. Vos vas sacando eso y vas... Sí, a ver, esta es acá y además con el agua luego cambia. Viene una muñeca de unicornio Sí. que no sabes cuál y a su vez vienen 7 accesorios sorpresa a medida que vas abriendo Claro. esta cebolla Claro. que hablábamos. Y bueno, es lo que a las chicas les gusta. Lo vuelve loco. Pará, Javi. Sí, tiene mucha inversión en marketing atrás y hace que sí, que sea un precio que no es muy accesible. Y tenés también las LOL truchas. No, nosotros no. No, acá no. Ah, no, Pero a también ver, existen, sí. digo. Sí, como todos, sí, nosotros truchos Existen, están esas y después tenés las otras que las encontrás en cualquier otro lado también. Sí, que en los kioscos, sí, que no sé qué hay adentro. Pero que no sabés lo que hay adentro, No, tampoco particularmente. sabés y no sabés la calidad Tal cual. ni nada. Vamos a las Belis, Horacio, por favor. Javi, A o ver, sea que te las puede Belis pasar que también que están de gastás, moda. perdón, 4.000 pesos y de repente la abrís A y ver, toca un una que ya segundo tenés. Un segundo. A ver, me acota Agustina, nuestra compañera, dice, podés regalar una a tu hija, hijo, y probablemente la puede llegar a tener. Sí, hay lugares Qué miedo. donde hay intercambio de este tipo de, digamos, Mirá. el que es Escuchá, fanático de Agus. colección, Mirá vos. Escuchá, se van interrelacionando en páginas web, los chicos le van buscando la vuelta y se juntan e intercambian. de hecho estaba el álbum de figuritas de las LOL. También estaba el álbum de Muy figuritas. bueno, qué fenómeno. Muy bien, veo que Y se juntaban a hacer intercambio se de juntaban a figuritas. hacer de figuritas y ahora de muñequitas de 4.000. Muy Tal bueno. cual, tal cual. Bueno, las Belis. ¿Qué son las Belis? Las Belis A ver, vamos a ver acá. explotaron hace un año, son unos bebés interactivos que bueno, están gustando un montón y tienen como distintas personalidades. Epa. Está el que le gusta, este que está como malhumorado, no constantemente. Sí.
Sleepy Gas, que le gusta dormir, tiende sí a ser más dormilón, tienen distintas funciones y personalidades. Muac Muac, que le gusta dar besitos, Yumi Yumi, que le gusta comer, como que le tenés que dar de comer para que no llore o no te demande más atención. Como que distintas cosas hacen que dejen de llorar para calmarse. Perfecto, y ahí tenés el valor, 7.650 en 12 cuotas de 637 mangos. Y estas que son más chiquitas... Estas son más chiquitas, estas hacen popó, le das una especie bueno, digo la marca, de Nesquik por la boca y manchan el pañal y lo tenés que limpiar. Ah, ok, viene todo y preparado. Y esa es la ropita, sí, está todo... Y te venden la ropa, te venden todo. Viene todo. Ay, Dios, Horacio, esto es impresionante. Y hay un mundo. Sí, es un mundo, aparte la piensan toda. Y ya están varios años. Toda, toda. Bueno, la verdad que te agradecemos. Muy bien, Javier. Ojalá que Papá Noel te traiga algo piola, algo que pidas. Tengo que pensarlo, sí. ¿Ya hiciste la cartita? Todavía no, hacela, por favor. Sí, en casa de Herrero, ¿no? En casa de Herrero me dicen del piso. En casa de Herrero. No, ya juguete, no, alguna otra cosa. Mis hijos sí. No, tus hijos Muy bien. ¿Tus hijos chicos? Sí, pero sabes que no juegan mucho con juguetes. No, más pelota de fútbol, dos varones. Zafaste. Mejor. Porque la pelota de fútbol. No lo debería decir, pero mejor. Más barato. Está muy bien. Y dura más. Bueno, estuvimos acá en el Osito Azul. Genial, Javi. Shopping en el Solar, más o menos recomendando precios. Está muy bien, buenísimo. De acuerdo a las billeteras y al bolsillo de cada uno. Le dimos una información a los padres para que puedan llenar los bolsos de Papá Noel en la medida de lo posible. Gracias, Javi. Seguimos con vos en un ratito. Ya se viene en este programa Marta Cohen desde Gran Bretaña, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, las vacunas, cómo está la pandemia, cuándo puede empezar a vacunarse en la Argentina. Va a estar también Roberto Kachanowski, va a estar Daniel Sofsay y Fernando Iglesias. Por supuesto aquí en Especial Domingo, quédate con nosotros en La Nación Más. Seguimos en Especial Domingo. Vamos a hablar con Marta Cohen. Ella está en Gran Bretaña. Es una médica que vive en Sheffield, pero tiene mucha información sobre las vacunas, sobre la pandemia, sobre lo que está pasando hoy en ese país. Ya empezó la vacunación y la tenemos en línea. Gracias, Marta. Agustina Girón y Hugo Machiavelli te saludan aquí en Especial Domingo en La Nación Más. ¿Cómo está el proceso de vacunación en Gran Bretaña? ¿Qué podés decirnos de lo que puede pasar en el resto de los países, las reacciones? Bueno, el martes comenzó la vacunación, como ustedes saben. Se empezaron a vacunar las personas de más de 80 años que residen en asilos de ancianos, quienes los atienden o los cuidan, y el personal de salud que está en la primera línea. Ese primer día sabrán que ustedes que hubo esta situación en donde hubo dos personas con antecedentes de alergia significativa que tuvieron una reacción alérgica, que debieron ser internadas, que se recuperaron. A partir de ahí, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido dijo, bueno, vamos a hacer una investigación, a ver qué es lo que pasa con estas dos personas, que obviamente cuál es la relación entre sus alergias y los componentes de la vacuna. Mientras tanto, ninguna persona con un antecedente de alergia significativa se va a vacunar. Es decir, a partir del miércoles se le comenzó a preguntar, ¿tiene usted antecedentes de alergia significativa? ¿Qué es eso? Es una persona que ha tenido una reacción anafiláctica o ha estado cerca de desarrollarla. Si la persona dice sí, no se vacuna. De acá a fin de año están llegando otros 2 millones, en total completando los 2 millones de dosis de las 40 millones que compró el Reino Unido a Pfizer. Y se va a continuar con las personas de mayores de 80 años que vivan en la comunidad, con el personal de salud de todos los niveles, que ya nos dijeron que nos toca darnos la vacuna de Pfizer. Si no queremos otra vacuna, no hay opción, es decir, es la que te toca. Y también va a ser las personas que tienen situaciones de predisposición, como por ejemplo vulnerabilidad, hipertensión, enfermedad pulmonar, etc. Mañana la vacuna también ya se aprobó en México, se aprobó en Bahrein, se aprobó en Canadá y se aprobó en Estados Unidos. O sea, hasta ahora la única vacuna aprobada es esta, en Rusia la de Rusia y en China una de China. 2 de China hay aprobadas en China, pero bueno, no tengo información sobre estas.
Hoy llegaron en Canadá 30.000 dosis, no es mucho, imagínense 30.000 dosis sirven para 15.000 personas que van a comenzar a vacunar. También en Estados Unidos hay 3 millones de dosis que se están distribuyendo hoy y teóricamente ambos, Canadá y Estados Unidos, comienzan a vacunar mañana con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Oxford todavía no está aprobada. Información extraoficial dice que va a llegar como regalo de Reyes. Mira. O sea que entiendo que sería en la primera semana de noviembre, porque dijeron así, para Reyes. Bueno, lo importante es también que hoy salió publicado en el New England Journal of Medicine la fase 3 de la vacuna de Pfizer, que confirma este estudio. Lo importante que tienen los estudios cuando son publicados, sobre todo en un journal de alto impacto como el New England Journal of Medicine, que ha sido revisado por especialistas en la materia a nivel internacional, que pueden aprobar, modificar o rechazar. Y esto salió aprobado. Y mucho gusto me dio saber que hay muchos argentinos en ese estudio. Mira. No sé si sabían que el primer autor es el doctor Fernando Pollack, de Argentina. Y hay gente también, hay profesionales del Hospital Militar y de la Fundación Infant. Así que bueno, es un doble elogio. Por un lado es que salió esto, pero por otro lado es que son profesionales argentinos directamente involucrados en este tema tan importante. Total, un orgullo, gente como ellos y como vos también, que están allí trabajando, mostrando el talento argentino en el exterior. Marta, recién decías que en el mientras tanto no se va a aplicar esta vacuna en personas que hayan tenido reacciones alérgicas significativas. ¿Cuánto puede llegar a durar ese mientras tanto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede llegar a extender el análisis para saber si efectivamente se van a poder aplicar más adelante o no? Si tiene que haber algún tipo de modificación en la fórmula o no. Bueno, no sé cuánto va a tardar. La realidad es que no sé cuánto va a tardar porque no solamente depende la investigación es conjunta entre el Reino Unido y Pfizer BioNTech. Claro. Es decir, que la verdad que no te puedo decir. Idealmente que dure lo menos posible, porque yo lo que creo que va a decir es, bueno, los componentes hoy en Nature salió un listado de cuáles son los componentes de la vacuna. No solamente los componentes de la vacuna sintética, sino los excipientes que van con este componente sintético y que hacen el líquido que nos inyectan. Porque hay sodio, hay potasio, hay otros componentes, hay derivados de la sucrosa, y a lo mejor hay que ver, y a lo mejor hay que hacer análisis específicos de la sangre de estas personas para determinar qué subgrupo de alérgicos no van a poder recibir esta vacuna, pero a lo mejor van a poder recibir la de Oxford, o van a poder recibir la de Moderna, por ejemplo. Así que no te puedo decir ciencia cierta cuándo. Marta, la Argentina se decidió por la Sputnik finalmente, va a Rusia, un comité que entiendo ya está en ese país, no tiene la autorización la vacuna rusa, pero eventualmente podría tenerla antes de la aplicación, incluso por parte del ADMAT. Ahora, quería reparar en el aspecto que vos señalás por el cambio de los primeros vacunados en Gran Bretaña, y señalás que es una enfermedad que no es cardiorrespiratoria, sino del ámbito de la circulación. ¿Esto es así? ¿Finalmente se comprobó? Sí, esto se comprobó. O sea, esto es cardiorrespiratoria, pero también es vascular. Mirá, inicialmente se pensaba que en el mes de abril, marzo, te estoy hablando, se pensaba que lo que producía era un daño alveolar, un daño de las membranas internas de los pulmones, que son los alvéolos, y eso hacía que las personas no pudieran, hacía una inflamación, una neumonitis, hacía una deficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria, los ponían en ventilación mecánica. Se vio que se agravaba esto. Pero además lo que después se descubrió, ya hacia mayo ya se sabía, que el virus entra por unos receptores que son para una enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Estos receptores están en los vasos sanguíneos y también en los alvéolos. O sea que por eso también daña el alvéolo, porque entra por esos receptores. Y que el key del problema no es el alvéolo, sino dónde están estos receptores. Estos receptores están mucho en los vasos sanguíneos, entonces cuando el virus ingresa, produce una inflamación del endotelio, y esa inflamación del endotelio que le dan en llamar endoteliitis, o sea, porque es una inflamación del endotelio,
Los endotelios, que es la lámina interna que recubre los vasos sanguíneos, cuando se inflaman quedan como rugosos y al ser así, que no está liso, las plaquetas comienzan a depositarse y así comienza una trombosis. Entonces el fenómeno del virus, además de lo vascular, de lo respiratorio, es lo vascular, por eso pueden tener un infarto, un tromboembolismo pulmonar, un accidente cerebrovascular, problemas innumerables que en realidad son originados por los daños de los endotelios. Además se sabe que distintas cepas de virus producen diferentes síntomas y que las personas, como los niños más jóvenes, tienen otro tipo de síntomas que son más gastrointestinales que respiratorios. Es decir, es un virus muy complejo en cuanto a la enfermedad que produce. La enfermedad no es una sola y hemos ido aprendiendo mucho. Por ejemplo, también ahora sabemos qué pasa a la placenta y que puede llegar al bebé recién nacido y el bebé nacer con coronavirus. Es decir, es de riesgo. Por eso es importante que nos sigamos cuidando. Totalmente, totalmente. Recién Hugo mencionaba la vacuna rusa y una de las últimas noticias tiene que ver con que AstraZeneca y Rusia se unen para realizar ensayos conjuntos y mejorar tal vez una única vacuna. ¿Qué puede llegar a salir de eso? ¿Qué tan distintas son las vacunas, ¿no? Tanto la que produce AstraZeneca como Rusia, como para poder efectivamente mejorar y hacer algo conjunto? ¿Es posible? Sí, mira, es más, me alegra que haya salido esto porque yo le dije hace más de 2 semanas. Mira. Yo hace más de 2 semanas atrás dije en los medios que había posibilidades que la vacuna yo lo he escuchado, ¿no? Desde los rusos, que la vacuna de Rusia, que los rusos comenzaran a probar la vacuna de AstraZeneca y tiene lógica. Mira, la vacuna rusa, que yo sé que mucha gente le tiene miedo, pero acá no hay que pensar de dónde viene, sino hay que pensar si es segura, si es confiable y si un organismo como la Organización Mundial de la Salud y el ANMAT la revisan y ven toda la evidencia y dicen, bueno, si es segura, eficaz, la probamos. Seguro. Es decir, que eso es lo que importa. La vacuna rusa tiene una característica interesante y es que primero utilizan un adenovirus, que es un virus que produce un resfrío en las personas, en este caso en el ser humano, que lo atenúan, que no le va a producir la infección, y utilizan un adenovirus de tipo 5. Y después para la segunda dosis se utilizan otro adenovirus de tipo 26. Es lo mismo, pero son como distintos tipos de adenovirus. Entonces yo siempre lo comparo como un avión. El adenovirus es el avión y el pasajero son los antígenos virales contra los que en realidad la vacuna quiere inmunizar, que son del coronavirus, ¿no? Entonces, cuando se da la primera dosis, el organismo no forma solamente los anticuerpos contra el coronavirus, sino también contra el vector, que es el adenovirus, que es el avioncito, ¿no es cierto? Claro. Cuando se hace la segunda dosis, dice, no lo conozco, dice el organismo. Entonces hace nuevamente anticuerpos contra el segundo avioncito, que es diferente, pero el pasajero es el mismo. Entonces, la respuesta inmune es mucho más fuerte, según lo que dicen los estudios de los rusos que leí, de Gamaleya, es más fuerte porque utilizan un vector diferente. ¿Qué tienen en común con la vacuna rusa de Oxford, que fue lo que yo sugerí hace 2 semanas, que en realidad porque lo había leído, no es que yo soy brillante? Entonces, igual sí, lo sos. Hay muchos premios que lo comprueban. Bueno, la vacuna de Oxford utiliza un adenovirus, o sea, utiliza también, pero es diferente, le da el resfrío al chimpancé, no al humano. Claro. Pero también es otro tipo de avioncito. Entonces ellos van a ver si utilizando un adenovirus de la vacuna de Oxford y un adenovirus o una segunda dosis de la vacuna de Rusia, se combinan. ¿Por qué? Esto surge cuando hubo un error en la vacuna de Oxford y se vio que algunos vacunados de la vacuna de Oxford con 2 dosis tenían menos síntomas. ¿Por qué? Síntomas. Y tenían menos síntomas porque le habían dado la mitad de la dosis inicial. Claro. Y sin embargo después se vio que tenían más anticuerpos. Claro. ¿Y por qué esto? Es porque primero hizo como un boost, o sea, un pequeño tímido comienzo de la inmunidad. Y cuando le dieron la segunda dosis full, ahí desarrolló mejor la inmunidad. Claro. Ahora, está claro entonces, Marta,
que finalmente las vacunas en cualquiera de sus versiones van a tener distintos efectos, pero todas en general van a ser satisfactorias, van a estar aprobadas y durante el año próximo en distintos países, inclusive en la Argentina, se vacunarán. Ahora, la pandemia ya mostró su peor cara y puede haber una inmunidad finalmente de rebaño en los países. Contame el comportamiento de la pandemia ahora. Bueno, espero que la pandemia haya mostrado su peor cara, sobre todo porque no nos ha sorprendido esta segunda ola. Es decir, a las personas que estamos, los médicos, el personal de salud y de salud pública, los epidemiólogos que seguimos la pandemia, a ninguno nos sorprendió esta segunda ola. Claro. No nos va a sorprender si hay una tercera ola tampoco. Pero está en la inteligencia de nosotros, de los seres humanos, de poder vencer a la pandemia. Mostró la peor cara mientras el virus no mute y se haga más letal, que puede pasar. Creo que sí, que mostró la peor cara porque nosotros no estábamos preparados, pero ahora ya sabemos cómo ataca, cómo cuidarnos, cómo funciona. Se están haciendo tratamientos que ayer salió publicado un artículo muy interesante de un tratamiento para artritis reumatoidea, porque el virus se enferma por la respuesta inflamatoria inmune que genera nuestro propio organismo. Entonces, estos medicamentos antirreumáticos han demostrado efecto bueno. Entonces, bueno, también hemos aprendido eso, estamos trabajando la humanidad en las vacunas, etcétera. Ahora, ¿vamos a tener inmunidad dentro de un año? Puede ser, pero la inmunidad va a ser una inmunidad artificial. O sea, en primer lugar... ¿Una inmunidad qué, perdón? Artificial. No va a ser una inmunidad natural. En primer lugar, la vacuna sola no nos alcanza. Yo siempre hablo de los 3 pilares para combatir la pandemia, que los pueden ver en videitos que he subido en mis redes, que es @drmartacohen. Uno es la vacuna. Pero la vacuna, en primer lugar, que nos va a dar una inmunidad temporaria. Es decir, que a lo mejor a los 6 meses, a los 8 meses va a haber que revacunarse porque esa inmunidad se pierde. De la misma manera que puede perderse a los 3 meses de haber tenido la enfermedad. Claro. Puede ser que no tengas más anticuerpos, puede ser que los tenga a los 7, pero puede ser que a los 3 un porcentaje de gente los pierde. Una es, o sea, no da inmunidad a todas. Por ejemplo, digamos 90% de eficacia, 95% de eficacia, no es 100%. Claro. O sea, que hay un porcentaje de gente que queda fuera. Claro. Segundo, que se va perdiendo. Es decir, ese 90% de Oxford, por ejemplo, es así a las 2 semanas de la segunda dosis. Pero a los 2 meses de la segunda dosis a lo mejor va a ser el 85%. Y a lo mejor a los 6 meses va a ser el 60%. Entonces, cuando llegue al 50%, a lo mejor van a decir, bueno, a los 7 meses el 50% de la gente perdió su inmunidad, revacunemos. Eso es lo que se va a saber en la fase 4. Y la otra cosa es que tanto Pfizer como Oxford, que salieron las publicaciones, un porcentaje de vacunados, se enfermó. Quiere decir que no protege contra la enfermedad, contra la infección ni contra la enfermedad. Mira. Sí protege contra una forma grave. Mira, qué interesante ese punto. Es muy posible que si vos te vacunaste y te contagiaste y tenés la enfermedad, sea leve. Claro. Pero al tener el virus lo podés pasar. Claro, Por lo tanto, podés contagiar. Entonces ahí vamos al segundo pilar. Y el segundo pilar es que tenemos que seguir usando el barbijo, porque el barbijo, el secreto del barbijo es que disminuye la carga viral. No impide que te contagies, claro, pero sí minimiza mucho la posibilidad de contagio, porque cuando uno habla, uno proyecta las gotas de saliva. Si cantás, por ejemplo, mucho más, si gritás, mucho más, y las proyecta hacia el frente. Cuando un estudio que salió publicado también estos días, que lo hacían con unos rayos infrarrojos y se veía a la gente con barbijo, las gotas salían hacia arriba, o sea que se redirecciona. Y además, la gente que usa barbijo, si vos tenés la mala suerte de contagiarte, vas a tener un ingreso de carga viral mucho menor. Claro. Y los síntomas y la gravedad de la infección tienen que ver directamente con la carga viral. Claro. Por eso, el personal de salud que se infecta y tiene una gran carga viral puede tener síntomas graves. Y vayan, o sea, yendo al tercer pilar, es de parte de los gobiernos
los testeos masivos. El 80% de la gente que está enferma no tiene síntomas, son gente joven. Claro. Mira, yo te voy a mostrar. Esto me han dado en mi hospital. ¿Qué es? Son 25 tests. Entonces, con esto yo 2 veces por semana me tengo que hacer. Si me sale positivo, bueno, ¿te lo haces vos misma? Sí, te lo haces vos misma en tu casa. Es como si fuera un test de embarazo. Claro. Mira, vos tenés acá vienen las hisopos, ¿no es cierto? Que es nasal. ¿Es un PCR o de saliva? No, es nasal, pero no es PCR. Y acá viene el kit, ¿no es cierto? Ahora, si me saliera positiva, sí, ahí me lo tengo que hacer un PCR. Claro. Pero es un método de screening. Claro. Pero es importante, porque te capta a lo mejor el 85% y un 15% de falsos negativos. Pero te capta un 85%. Entonces, eso es importante para poder identificar a los casos, aislarlos, identificar y rastrear los contactos, aislarlos y testearlos. Claro. Entonces, en un año, para volver a tu pregunta inicial del rebaño, y puede ser que estemos todos vacunados si hay vacunas suficientes, pero no es lo único la vacuna. Claro. Marta, lo último que te quiero preguntar tiene que ver con esto, ¿no? La OMS esta semana dijo que no recomendaba que la vacuna sea obligatoria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que no tiene que ser obligatoria. ¿Por qué? La vacuna no tiene... Porque es una decisión individual. No puede ser obligatoria. Si hay gente que, por ejemplo, ponele, es alérgica, o hay gente que está embarazada. Una persona que está embarazada no debe vacunarse porque la vacuna no se ha aprobado. Y sobre todo, gente que piensa que puede estar embarazada, que no sabe si está embarazada, que no puede decir, no, puede ser que esté embarazada. No, para mí es una responsabilidad individual, es una responsabilidad moral. Correcto. Es un deber ético vacunarse, pero no creo que tenga que ser obligatoria. Claro, seguro. Marta, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Ha sido muy didáctica, interesantísimo poder escucharte. Como Bueno, siempre, gracias y cuídense. Así es, todos a seguir cuidándonos. Era Marta entonces con quien hablaba con nosotros. Nos vamos ahora a una pequeña pausa. En instantes seguimos con más Especial Domingo. Ya venimos. Seguimos en Especial Domingo, muy preocupados porque lo que acaba de pasar es que un bebé de 8 meses murió en Rosario como consecuencia de una balacera. 2 personas desde una moto dispararon e hirieron al papá y impactaron las balas en el cráneo de este bebé que acaba de morir, y por eso Gustavo Carabajal nos atiende amablemente para contarnos los detalles de esta conmoción por el bebé muerto en Rosario. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Agustina Girón y Hugo Machiavelli. ¿Qué tal, Agustina? Hugo, buenas tardes. Sí, mirá, lamentablemente tenemos que contar este nuevo episodio de violencia ocurrido en Rosario en una semana ya donde hubo 3 homicidios, vinculados todos a hechos de droga. Vos fíjense ustedes que este chiquito se llama Liam Bejarano Corbalán, tenía 8 meses y quedó en medio de un tiroteo entre bandas rivales. Esto fue una venganza contra un hombre que vivía en la casa de al lado de donde vivían el chiquito este de 8 meses. Se bajaron 2, llegaron hasta ese lugar 2 sospechosos, 2 agresores en una moto Titán blanca con rayas blancas, y se dirigieron al dueño de la casa que está al lado, donde vivía el chiquito, y le dijeron, esto es para vos, y abrieron fuego contra este hombre. El dueño de la casa que vivía al lado, estamos hablando del barrio Godoy, terminó herido en una pierna, pero los balazos, que en este caso no conocen de blancos, una vez que el agresor dispara siguen de largo, pegó en la cabeza de este chiquito. Tiene 8 meses, estaba en los brazos de su madre. La madre, al escuchar los tiros, quiso meterse dentro de la vivienda, y en ese momento es que uno de los proyectiles alcanzó e hirió a este chiquito. Repito, el tercer homicidio en una semana. Rafael Carcerano
de 24 años, había sido la otra víctima, también al quedar en medio del fuego cruzado de un tiroteo entre bandas de narcotraficantes. Y el sábado anterior había sido un joven de 16 años al que le dispararon 11 balazos. Wow. Más de 200 homicidios en lo que va del año en Rosario. Claro. Cerca de 205, 210 asesinatos con el de chiquito de 8 meses. Tremendo. Es muy complicada, Agustina, Hugo. ¿Se sabe qué bandas son las que están involucradas? ¿Cuántas bandas están operando actualmente en Rosario? ¿Hay información respecto a eso? Mira, es que después de la caída de los monos, que igualmente, más que la mayoría de los jefes estén detenidos o hayan sido asesinados, de los Basi, de los Caminos, de los Funes, el problema acá es que tenés mucha atomización de grupos dedicados al narcomenudeo, claro, que se están peleando por ocupar un lugar en el territorio. Antes vos tenías claro, eran los Basi, los Funes, los Monos, los Caminos, pero ahora no. Ahora sí, cualquiera toma, que se quiera vengar de uno, manda un grupo de algún rival, manda un grupo de sicarios y concretan y arreglan los problemas a balazos, las disputas del territorio. Ese fue el caso de Carcelano. Carcelano es un hombre de 24 años que les decía había ido a acompañar a su hermano de 7, 8 años a probarse en el Club San Cayetano, ahí en la zona sur de Rosario, y él estaba sentado en un improvisado banco hecho con lo que era un poste de luz, lo que había quedado un poste de luz, y recibió un balazo en la espalda que vino de un lugar donde en ese momento se habían detenido un auto, se bajan 2 agresores y empiezan a los tiros contra la casa de un hombre que es familiar de un detenido en el Pian de Piñeiro. Como sabían, el preso sabía, que es un narco, sabía que podían cobrarse venganza contra su familia, había mandado a 2 soldaditos que custodien la casa de su familiar y los puso arriba de un tinglado. De ese tinglado dispararon contra los agresores. La bala que termina matando a Carcelano provenía de los disparos hechos por aquellos que estaban custodiando al familiar de la persona sobre la cual iban a cobrar justamente la venganza. Entonces, acá el gran problema es que está todo muy atomizado. Hoy vos tenés por lo menos 10, 20 bandas, mínimo, Claro, tremendo. Que se están peleando para ocupar el lugar que habían dejado vacante los Monos, los Basi, sí. los Funes Y además, Gustavo, no solo en Rosario, también en el conurbano, las bandas parecen ocupar un espacio cada vez mayor vinculadas con el narcotráfico. Pero, ¿y sabés lo que es peor, Hugo? Me tocó leer la causa, leí la causa. Esta semana estuvo muy muy en boga el tema de los menores que cometen homicidios, que no están dentro de lo que es la edad de imputabilidad, ¿no? Por lo que pasó con el ciudadano armenio que mataron ahí en Retiro. Bueno, Dimitri Armillán, sí. Bueno, la cuestión, Hugo, es que vos hablabas de las bandas narcos que están activas. Bueno, las bandas narcos están utilizando menores que no son punibles como sicarios. Tremendo. En la villa Loyola, ahí en Constituyentes y General Paz, 30 cuadros para el lado del conurbano, para el lado de la provincia, hay un chico que tiene 15 años y cometió 4 homicidios en concepto de ajuste de cuentas para la banda de los peruanos, que es una banda que opera en la Loyola, enfrentada con una banda de argentinos. Es tremendo. 4 homicidios, tiene 15 años. Es tremendo. Gustavo, te agradecemos muchísimo por este contacto y desde ya estaremos siguiendo lo que sucede con este caso. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo, Agustina, Hugo. Hasta cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y lo tenemos del otro lado también a Luis Majul, que se suma a nosotros. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya casi noches. Ya casi Agustina, noches. falta un poquitito. Agustina Girón y Hugo Machiavelli. Bueno, yo como estoy con muchas ganas de analizar la realidad porque pasaron muchas cosas en las últimas horas. Una, para mí, es una de las mejores noticias de los últimos tiempos. La justicia, a través de la Cámara Federal de Mar del Plata,
le quitó a Daniel Santoro, nuestro colega, el peso de haber sido sospechado, una barbaridad, de extorsionador. Con Daniel Santoro vamos a hablar en La Cornisa, nos va a dar una entrevista exclusiva, pero es una noticia muy importante, Agustina y Hugo. ¿Por qué? Porque es un fallo a favor de la libertad de expresión. Porque era una locura, un delirio, la acusación de extorsionador absolutamente sin ninguna prueba que le había tirado por la cabeza el juez federal Alejo Ramos Padilla, que ya fue premiado, ahora sí, como juez de la justicia electoral, entre otras cosas, de la provincia de Buenos Aires. No había ninguna prueba en la causa de Dolores, la causa de Alesio, de que Daniel Santoro fuese un extorsionador. Lo querían ensuciar, lo querían marchar. Y en el fallo, los camaristas hacen una reivindicación sobre la libertad de expresión y la locura que puede conllevar la idea de que cualquier texto o cualquier consulta con una fuente puede conllevar un delito o una supuesta vinculación con espías o con fuentes vinculadas con la inteligencia paralela. Así que para mí esa es una de las buenas noticias de la semana. Y la otra información de último momento tiene que ver, bueno, ahora se acostumbraron la vicepresidenta y el expresidente Macri también a escribir cartas, a escribir textos. Hay una carta de Macri, que es una carta de último momento, que tiene un título sugestivo, creo que la subió a todas las redes, y que dice, que se pregunta, ¿no era que habían vuelto mejores? Y plantea la tristeza por el cierre del aeropuerto del Palomar, y plantea críticas sobre muchas de las cosas que, según Macri, este gobierno que llegó, tiró por la ventana, aún las cosas que importaban. Así que va a generar un tole-tole muy importante. Obviamente en La Cornisa tenemos un programa espectacular hoy. Viene Laura Di Marco, viene Martín Tetaz. El otro día se armó un tole-tole en Mirá porque dijo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el que terminó en 2015, había sido la peor gestión de la historia desde el 83 hasta la fecha. Seguramente va a explicar por qué. Y bueno, tenemos informes, uno de Agustina, otro de Hugo, que no vamos a revelar, y otro de Javier Mozo, que también está muy potente. Pero insisto, para mí, la mejor noticia de la semana es la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata de decir, che, Daniel Santoro, el periodista, no extorsionó absolutamente a nadie. Es fundamental, Luis, lo que acaba de decir, porque además, como señalás, la libertad de prensa es la libertad de expresión y es muy importante eso, así que escucharemos, por supuesto, a Daniel Santoro con vos más tarde, pero vamos a continuar seguramente charlando, Luis, a lo largo de esta hora que queda de especial domingo. Gracias por el aporte. Muy bien, dentro de un ratito nos vemos. Dale, Luis, gracias. Y estamos en comunicación porque otro de los grandes temas de la semana tiene que ver con lo que pasa a nivel económico. A los 40.000 muertos por el coronavirus tenemos que agregarle dos datos o tres económicos muy preocupantes. El 44% de la Argentina es pobre, de acuerdo al estudio del Observatorio Social de la UCA. El 10% es indigente y 2 de cada 3 chicos son pobres en la Argentina. Kachanowski lo analiza de ese mismo modo, describiendo la realidad. Pero lo último que pasó fue que lo criticaron desde un lugar y vamos a escucharlo. Hola Roberto, buenas noches, gracias por el contacto. Vamos a poner evidentemente el video en el que se lo critica a usted para que nos dé su visión, por favor. Sí. A ver si lo tenemos. Aparte me pone muy feliz que mencionen el caso de la mierda humana de Kachanowski. Claro, porque... Roberto, si estás escuchando, te mandan saludos de acá. Roberto, te cuento, cuando hablo del envidioso resentido, dinosaurio envidioso resentido con síndrome de Procusto, sos vos. ¿Qué pasó, Kachanowski? ¿Qué es esto? Bueno, ustedes lo ven. A ver, ¿ustedes creen que una persona que se expresa de esa forma, de alguien que piensa diferente en ciertos temas, le darían poder a una persona con ese tipo de agresión? ¿Ustedes creen que una persona que le dice pedazo de mierda, o no me acuerdo cómo fue bien la expresión, que ella lo dice todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que gente de Cambiemos me llamó para conversar. Y yo fui a conversar. No fui ni a buscar ningún cargo,
ni quiero ningún cargo, fui simplemente porque me llamaron, y como me llamaron, voy y dialogo con todo el mundo. Me parece que es de hipócrita, es de necio en este momento del país no dialogar con personas que no piensan igual que yo, exactamente igual que yo, sobre cómo solucionar los problemas de la Argentina. Eso merece que me digan pedazo de mierda. ¿Ustedes se dan cuenta el grado de fascismo que hay detrás de esto? Porque lo peor es que si ustedes, primero la reacción de José Luis Esper, y lamento lo de Luis Rosales, porque algunos de ellos tendría que haber dicho, che, me parece que te desubicaste. Era la presentación de un libro. O sea que en un acto académico ese es el comportamiento que tienen. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Se escuchan o sea, risas, además. ¿Qué te genera a vos ese momento también cuando ves el video? Mira, no me sorprende porque no es la primera vez que me insulta. Se ha metido con mi hermano muerto, por ejemplo. Así que con eso te digo todo. Así que, digamos, no tiene límites en ese sentido. Yo ya sé lo que es. Pero no importa. A ver, dejemos de lado mi caso en particular, lo que has dicho sobre Roberto Kachanovsky, pero analicemos si a personas que descalifican de esta manera al que opina diferente sobre qué estrategia... A ver, vamos por esta forma. Personas que descalifican a otro por dialogar con gente que lo llama para ver cómo solucionar los problemas del país. ¿A ustedes les parece que esa gente está en condiciones de conducir un país? ¿Ustedes creen que alguien que insulta a otro por dialogar con otra persona es alguien que merece tener un mínimo de poder en el Estado? ¿Creen que eso es deliberal? Eso es puro fascismo. Es tolerancia por definición. Y lo peor es que se sientan risas detrás de eso. Si ustedes escuchan el video, le festejan lo que dice. Se escuchan las risas. Por lo cual, no, a ver, el problema es de él. Son de ellos, son de los que estuvieron ahí. El mío no, porque yo estoy muy tranquilo. Y aclaro más. No tengo ningún cargo en Cambiemos, ni quiero ningún cargo. Simplemente estoy tratando de ver cómo se pueden solucionar los problemas del país. Y agrego un tema más. Yo, que soy liberal, el viernes tuve un Zoom con gente del radicalismo, muchos de ellos de franja morada, debatiendo cómo solucionar los problemas del país. Si con esto se considera que yo soy un cretino, un traidor a las ideas liberales, entonces no entienden lo que es liberalismo. Claro, porque uno piensa que usted está más cerca de Esper y de Milei en la visión económica que del kirchnerismo, y también podría estar cerca de Cambiemos, pero llama la atención la expresión que lo sorprendieron y lo grabaron y por eso se viralizó, o efectivamente tuvieron una diferencia con usted en algún momento y esto se expresa de esta manera. Yo hace rato que con Milei tengo diferencias porque yo no creo que las ideas se impongan a los insultos, a los gritos y a la prepotencia, ¿sí? No es conmigo solo, sino que lo he hecho con muchas personas. Pero bueno, eso es un problema de él. Así que ser liberal es respetar el principio, digamos, el proyecto de vida del otro. Si eso significa que mi proyecto de vida es dialogar con Cambiemos y me tienen que insultar, entonces no son liberales, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacen? Yo no sé por qué lo hacen. No tengo la más mínima idea, ni tampoco me interesa. Me lo mandaron el viernes, creo. Yo lo puse en Twitter, simplemente dije, si esta es la nueva forma de hacer política, cuando se acaban los argumentos, porque uno insulta cuando no tiene argumentos para dar. Entonces, bueno, lo que más me preocupa es que esta gente pueda llegar a tener algún día poder. Yo creo que el kirchnerismo, el fascismo o el nazismo es lo mismo que esto. ¿Alguno de ellos se contactó con vos después? No, para nada. Muchas veces le he dicho a Milei, que me llamaba a las 2 de la tarde, mirá, la forma de expresarse no es de los insultos, etcétera. Pero bueno, tampoco soy psicólogo ni psiquiatra para estar analizando los problemas de los demás. Yo puedo dar mis consejos. Ahora, pero de nuevo, saquemos el tema Kachanovsky y pensémoslos en términos de, ¿son comportamientos adecuados estos? ¿Insultar a otros porque dialoga con otras personas que no son de igual que ellos? Es lo que les planteo a la gente, ¿no? Roberto, recién decías algo interesante, que es: yo lo que quiero es ver cuáles son las soluciones para el país. Me quiero meter en eso, ¿no? Hablar puramente de economía, en este contexto en el cual vemos que 6 de cada 10 chicos viven en la pobreza.
¿Cuáles son las soluciones para empezar a mejorar la economía del país? Yo creo que lo primero es volver a la cultura del trabajo y terminar con la cultura de la dádiva. Como he dicho muchas veces, Argentina no se va a construir con planes sociales y empleo público forzado, sino con trabajo. Para eso necesitamos inversiones. Y con distintos economistas estuvimos viendo cuáles serían las medidas mínimas indispensables que habría que tomar para poder arrancar con un gobierno que le dé respaldo a esas medidas, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles serían esas medidas económicas? Porque las velocidades de cada una de esas medidas son distintas. Por ejemplo, Argentina necesita tener una moneda. Hay que hacer una reforma monetaria. Y también hay que hacer una reforma del Estado. Entonces, cito dos de algunos de los temas, ¿sí? La reforma del Estado lleva más tiempo, la reforma monetaria es más rápida, la desregulación de la economía es más rápida, la reforma del sistema tributario es diferente, hay que hacer una reforma laboral. Entonces, estamos estudiando cuáles son las medidas mínimas. No estoy diciendo lo que yo quisiera en la academia como máximo, sino lo que es mínimo indispensable para Argentina. Estamos debatiendo eso. ¿Y cuál sería, Kachanowski, la reforma monetaria, la impositiva, por decir dos de las tres que usted mencionó, que se pueden aplicar rápidamente? A ver, la reforma monetaria, una de las opciones es que estamos analizando y que tenemos que terminar de pulirla, pero que creemos que ese es el camino ya, es quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal al dólar y a otras monedas. O sea, que la gente haga transacciones en la moneda que quiere. ¿Por qué? La moneda actúa como una autopista, facilita la circulación del tránsito, ¿sí? Entonces, lo que permite la moneda es agilizar los trámites. Como no tenemos moneda, porque el peso no es moneda, ha dejado de ser moneda en el sentido estricto, no se puede hacer cálculo económico, lo que decimos es, en lo inmediato necesitamos una moneda para que la gente pueda hacer transacciones y hacer comercio, o sea, mover la economía. ¿Para qué? Para que haya trabajo. Sí, ese es el objetivo. Y la reforma laboral es indispensable para que las empresas tomen gente y podamos empezar a bajar la desocupación y la pobreza en algún momento. O sea, el objetivo no es despedir gente, es eliminar todas aquellas trabas que perjudican sobre todo a las pymes porque no pueden tomar gente. Recordemos que en la Argentina la mayoría de las empresas son pymes, ¿sí? Entonces, estoy citando algunos de los temas, obviamente que es una cuestión muy compleja, hay que... Ahora, esto que decías recién de darle curso legal al dólar, por ejemplo, ¿cómo se evita en ese contexto lo que el gobierno denuncia, que es nos quedamos sin reservas? No, pero nadie le dice al Banco Central que ponga dólares. Vos y yo podemos hacer una transacción en dólares si queremos. Hay que modificar, hay que hacer una ley. Entonces, Kachanowski, ¿cómo hace una transacción en dólares? Por ejemplo, otra opción, que esta se me ocurrió que creo que es para utilizar. En el exterior hay mucho dinero que los argentinos no traen, está blanqueado, está depositado en los bancos del exterior, pero no lo traen porque tienen miedo a que se lo confisquen, ¿correcto? Claro. Y no lo van a traer hasta que no haya seguridad jurídica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos movilizar eso? Por ejemplo, yo te compro el departamento, tú un departamento acá, y te pago de mi cuenta de Nueva York a tu cuenta de Nueva York, ¿sí? Entonces, la plata se mueve la economía acá, pero la gente no corre el riesgo de que los políticos le roben la plata. O sea, logramos, de alguna manera, usar el dinero que está en el exterior para mover la economía interna. Son cosas que estamos imaginando para que la gente pueda salir de la pobreza. Cualquier otro proyecto, bienvenido sea. El otro día decía, con Martín Tetaz, estuvimos intercambiando ideas en ese Zoom un viernes. Y tenemos diferencias, en algunos casos hay coincidencias. Pero ¿cómo no vamos a dialogar? ¿De dónde se vio que se construye un país a las puteadas? Perdón que diga, ¿no? Claro. El país se construye dialogando. Ahora, supongamos que se pueda dar curso legal al dólar y que no se dispare la moneda, pero hablábamos de la reforma laboral. Me parece que en el macrismo se intentó, pero los sindicatos no tuvieron eco al respecto, y mucho menos la reforma sobre los impuestos que ahuyenta las inversiones. ¿Cómo se aplica eso en la práctica? No, bueno, con este gobierno obviamente es imposible. Tiene que haber un gobierno, que yo creo que tiene que ser de coalición de un amplio espectro republicano, democrático republicano, que entienda que Argentina necesita desesperadamente inversiones para crear puestos de trabajo y sacar a la gente de la pobreza
de la indigencia y mejorar el nivel de vida. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra manera de mejorar el nivel de vida de la gente que con inversiones. ¿Qué tenemos hoy? Las inversiones se van. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con un acuerdo político, obviamente. Nosotros, como economistas, damos las herramientas básicas que va a haber que usar para poder sacar a la gente de este problema. La política lo que tiene que brindar es el marco para poder hacerlo. Ahora, si la política no lo da, no hay magia. Ahora, fuera no, más allá, no puedo hacer nada. Más allá, ¿Cómo? además, ¿no? de esta cuestión que tiene que ver con lo impositivo, ¿qué otras herramientas podrían existir para poder atraer estas inversiones? Bueno, yo creo que Argentina se tiene que volver a incorporar al mundo y una muy buena oportunidad sería aprovechar este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ahí tenemos un mercado de no menos de 300 millones de personas con un ingreso per cápita muy alto, donde si vamos haciendo las reformas y las empresas pueden ser competitivas porque le quitamos problemas impositivos, de regulaciones, etcétera, pueden llegar a tener un mercado muy grande para poder vender sus productos. Entonces, ahí sí vamos a necesitar inversiones porque los volúmenes de inversión que hay, los volúmenes de producción son más grandes, requiere por el mercado al que se va a vender, requieren de inversiones, se crean puestos de trabajo y vamos mejorando. Ahora, estoy hilando algunas de las ideas en forma... Sí, esbozándolas. Algunas de las ideas en forma deshilachada, ¿no? Pero claro. Está todo pensado acá. Ahora, si no es el gobierno actual el espacio en donde estas propuestas monetarias, de impuestos y laboral pueden tener cabida, y tampoco con Milei o con el grupo de Esper, ¿dónde les quedaría cómodo a ustedes, que están proponiendo reformas económicas, ubicarse políticamente? Bueno, a ver, si la gente de Cambiemos me llama, yo voy y les digo, señores, estas son mis ideas. O sea, como yo voy y les digo, miren, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es esto, ¿sí? Y esto no se negocia, o sea, no voy a discutir quiero el puesto número 2, 3, 4 o 5 en la lista de diputados, ni voy a discutir quiero un cargo público, ni ñoqui, ni nada. No, voy a discutir solamente cómo solucionar los problemas. Como puedo debatirlo con ustedes en este momento. No estoy buscando ningún cargo público, no estoy pidiendo ningún lugar en la lista de diputados. Todo lo que está saliendo por ahí es todo mentira. No pido nada de eso. Solo voy y dialogo y aporto mis ideas. Eso es lo que merece el escarnio público en la Argentina. Hablando de intercambio de ideas, te llevo por un momento al tema de la quita de fondos a la ciudad. De hecho, la legislatura porteña tuvo que aprobar un proyecto de contingencia, ¿no? En cuanto al presupuesto. ¿Cómo le va a afectar eso a la ciudad de Buenos Aires y cuánto puede llegar a ver el resto del país de esa quita de fondos que teóricamente se coparticipa? Yo creo que le terminan sacando 80.000 millones de pesos. Yo no recuerdo el número exacto ahora, porque vieron que fueron cambiando un poco. Pero, a ver, no afecta a la ciudad. Afecta a las personas que viven en la ciudad y a personas que no viven en la ciudad pero que van a trabajar a la ciudad. Bueno, ahora es menos por el tema de la cuarentena, pero hay mucha gente que viaja todos los días desde la capital del conurbano y va a la ciudad. Y esa gente consume transporte público, consume seguridad con la policía, consume hospitales, ¿sí? E incluso hasta educación. Entonces, va a afectarlo, digamos, en términos de que seguramente no van a poder hacer, por ejemplo, veía recién, obras públicas. Van a tener que parar todas las obras públicas que tenían proyectadas, ¿no es cierto? Claro. Ese puede ser un elemento. Roberto, está Luis Majul con nosotros, que te está escuchando y que también te quiere hacer una pregunta. Luis, adelante. Hola, Roberto. Gracias por compartir con nosotros el especial domingo. Luego haremos nosotros la conexión. Ahora te van a insultar por hablar con vos, seguramente. No. Ahora, muy fuera de registro, ¿no, Milei? Muy fuera de registro. La verdad que a mí me parece que alguien debería decirle a mí... Bueno, sería de caballero, por un lado, pedir disculpas, ¿no? Para mí, en cualquier contexto. Sería de caballero pedir disculpas. Yo supongo que en una de esas lo hace. Ahora, lo segundo que tengo para decir es, vos decís, Roberto, que no querés un cargo en Juntos para el Cambio, pero las conversaciones pueden pueden confluir en un proyecto político conjunto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O con Horacio Rodríguez Larreta, que creo que esa es la idea de una parte de Juntos por el Cambio. No quiero ningún cargo en la ciudad de Buenos Aires. No estoy buscando eso.
¿sí? No es eso lo que está en discusión. Lo que yo quiero debatir primero, antes que nada, es, señores, bueno, muy bien, ustedes me llamaron, ellos me llamaron a mí. Yo fui y me junté un par de veces. Entonces, lo que ahora queda por debatir es, esto es lo que yo creo que hay que hacer en la Argentina y esto no es negociable, ¿sí? O sea, no es que yo me siento y digo, bueno, pero hagamos perdón, cualquier cosa discúlpame, Roberto, pero eso tampoco es muy liberal. Esto es lo que yo quiero, por ahí, discutámoslo, no es negociable. No es negociable, algunas cosas son negociables y otras cosas no. Y otra cosa, es una gran discusión esto en el país. Y algunas cosas son posibles, Roberto, vos lo sabés, y otras cosas no. Porque si vos querés bajar, por ejemplo, querés bajar el salario de un día para el otro, o querés sacar a 2 millones de empleados públicos de un día para el otro, eso no es viable en la Argentina, aunque cierren las cuentas. Eso lo sabés. Eso no lo estamos planteando, yo no lo estoy planteando de esa forma. Yo lo que te digo es, no es negociable no hacer una reforma monetaria que le permita a la Argentina tener moneda. O sea, no podemos, o sea, no me podés pedir un plan económico en el cual yo no te ofrezca, no incluya una reforma monetaria para que la gente no pueda hacer transacciones, ¿entiende? O sea, eso no es negociable. O sea, no me siento a debatir a partir de decir, no, sigamos emitiendo, por ejemplo. De decir, no, mira, con eso yo no seguí vos, entonces no voy a revolar mi prestigio. Pero una reforma monetaria incluiría, una reforma monetaria incluiría una devaluación. No, acabo de explicar, no sé si lo escuchaste. No, escuché, pero una reforma monetaria hoy afectaría, o sea, impactaría en el mercado de cambio, no sería una devaluación oficial, pero para mí impactaría y muchísimo en la moneda. El economista sos vos, pero te quiero escuchar. No, a ver, vos podés hacer diferentes cosas. Una opción es, lo que estoy diciendo, le sacamos el curso forzoso al peso y vos y yo hacemos transacciones en dólares, en euros o en yens, lo que queramos, ¿ok? Entonces el Banco Central lo que va a tener que hacer, además, si querés hacemos una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que tengan más independencia. Lo cierto es que lo que va a tener que hacer el Banco Central es tener un producto de buena calidad, que ellos llaman peso. Si no, se muere el peso, ¿ok? Pierde. Pero no es que va a subir el dólar, es que el peso se deprecia. Y se deprecia porque emiten mucho. Claro. Entonces, eso como primera cuestión. No es posible armar un plan económico sin tener moneda. No va a funcionar la economía. Y agrego a esto el tema de la reforma laboral. El tema de la reforma laboral no es quitar las indemnizaciones. Tampoco estoy diciendo hay que echar a 1 millón de empleados públicos de un día para otro. No sé quién lo dijo. Si alguien lo dijo, está loco. No lo puedo hacer porque en el sector público nacional hay 700.000 empleados públicos. De manera que echar 2 millones de personas no se puede, porque no están. En todo caso sería en las provincias. Pero eso es un problema de las provincias. Entonces, hay cosas que son necesariamente parte del plan. ¿Sí? Yo no quiero sentarme, a ver, no quiero negociar cualquier cosa, sentarse y decir, che, vamos a hacer, a ver qué hacemos. No, a ver qué hacemos, no. Hagámoslo bien, para que después no vuelvan a los carros recargados. Gracias, Roberto. Les mando un abrazo. Gracias a ustedes. por el contacto. Hugo, dispone. Sí, Luis, conversamos. Interesante, porque lo de Kachanowski es un acercamiento a Cambiemos que aparentemente le costó un exabrupto allí de Milei y Esper. Veremos muy fuerte. Cómo se resuelve. Pero vamos a entrar en política, Luis, aprovechando que vos estás compartiendo con nosotros. Tenemos a Fernando Iglesias en línea. Hay muchas cosas para hablar con él, por supuesto, desde la cuestión judicial, la carta de Cristina, el año de gobierno. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Te dejamos la pregunta, el año de gobierno de Alberto Fernández, pero esperamos un segundito para la respuesta y compartimos todo el espacio allí, aquí en Especial Domingo en La Nación Más. Gracias. Seguimos en Especial Domingo. Le preguntamos a Fernando Iglesias por el año de gobierno y por la carta de Cristina Fernández, pero también está Luis con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Fernando. Bien, Fernando, bueno, vos le formulaste la pregunta correctamente, Hugo, a Fernando Iglesias. Ahora yo quería, sobre la pregunta que vos formulaste, plantear una variante más. Porque hay, por ejemplo, Daniel Sapsay, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, dice que Cristina es una especie experta en generar microgolpes a las instituciones. Microgolpes, ¿eh? Y esto sería, para algunos, la carta de Cristina, ¿no? Que algunos minimizan, otros dicen, bueno, es Cristina, ¿qué querés?
una especie de golpe a la división de poderes y golpe a lo que uno conoce como el sistema de la República. ¿Compartís, Fernando? Sí, cuando yo vivía en Italia había un presidente, Cossiga, que lo llamaban el picconatore, el demoledor, con un pico va rompiendo las instituciones. Y Cristina es de ese tipo, desde luego, es un trabajo de erosión permanente. Lo que sí nadie puede darse por sorprendido. Lo que está diciendo la Cristina lo dijo el año pasado, en plena campaña electoral, un poquito antes inclusive, en Ferrocarril Oeste, en aquel encuentro que hubo, en que dijo que la división de poderes era una antiguaya de la Revolución Francesa. Puede ser que la Revolución Francesa tenga 2 siglos, pero lo que propone ella es de antes de la Revolución Francesa, el sistema medieval, donde el Poder Ejecutivo resume los 3 poderes, el parlamentario es una escribanía y la justicia es simplemente lo que decide ella. Okay. Y la última, así después lo dejo a los chicos, y alguien que cierre la ventana, por favor, abrir una ventana ahí que se metió todo. Cristina es la vicepresidenta de un gobierno constituido y elegido legítimamente. ¿Puede estar buscando una especie de golpe dentro del propio gobierno si no se sale con la suya, que es que se caigan todas las causas? ¿Eso puede ser una búsqueda evidente, Fernando Iglesias? Mirá, a mí me parece que ahí que lo que unió a este gobierno, y a Alberto, a Cristina y a los que lo siguen, es un pacto de impunidad. Está claro que cuando Cristina dijo yo voy de vicepresidenta, vas vos de presidente, y Alberto, que una semana antes decía que no quería ver ningún títere en la Casa Rosada y que Cristina tenía que ser candidata a presidenta o irse, cuando él aceptó, firmó un pacto de impunidad. Y el pacto de impunidad le aseguraba, en teoría, a Cristina toda una serie de disposiciones con las cuales, dentro de un cierto marco de razonabilidad, iban a influir para pararle todas las causas. Bueno, eso no está funcionando. Me parece que los últimos pronunciamientos de la Corte con respecto a Vudú, con respecto a la constitucionalidad del testigo, de los arrepentidos, del testigo privilegiado, le demuestran a Cristina que por este lado le va a ser muy difícil avanzar y que a lo sumo por este lado va a conseguir alguna forma de impunidad provisoria, muy riesgosa y sin reconocer. Cuando lo que ella quiere es casi que le pidan perdón. Entonces, desde luego que tengo mucho miedo de que Cristina, y lo está anunciando, vaya por todo y vaya a romper el sistema, que es lo que está haciendo ahora. Estamos al borde de una ruptura del sistema, porque si avanzan con lo del procurador, con lo de la Corte, rompen el sistema, se acabó. ¿Y no hay una sobreactuación entonces de Alberto, que dijo hace un tiempo algunas cosas sobre Vudú, por ejemplo, ahora no se pronuncia, que tampoco dice lo mismo que Cristina Fernández? Alberto, todas las declaraciones que hace hoy, uno puede encontrar una declaración de hace 2 o 3 años en las cuales dice exactamente lo contrario, sin excepción, sobre la economía, sobre lo que sea. 2 o 3 años atrás decía exactamente lo contrario. Me parece que está muy claro, Alberto es un operador político y un operador político canallesco, del cual no hay que tomar ni siquiera en cuenta lo que dice. Por supuesto que ahora él, que se supone que es el hijo de un juez y profesor de teoría del derecho, del delito en la Facultad de Derecho de la UBA, está haciendo exactamente lo contrario, o sea, está colaborando con un proceso que apunta directamente a la demolición del Poder Judicial. Y esto tiene una componente fundamental, que es la electoral. No es solo la impunidad de Cristina. La impunidad de Cristina tiene que ver con que se apropien del sistema electoral y consagren un fraude que los mantenga permanentemente en el poder. Como vimos hace una semana, por ejemplo, con la elección fraudulenta de Venezuela, que nuestro canciller, a través de el embajador ante la OEA, Raimundi, no tuvieron ni siquiera la dignidad de acompañar el repudio del resto de las naciones latinoamericanas. Fernando, hablabas de justamente la Corte Suprema. Te pido que te quedes con nosotros, pero lo invitamos a sumarse a esta conversación a Daniel Sapsay, que ya está muy amablemente en comunicación con nosotros. Daniel, muy buenas tardes. Gracias por hablar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta carta, ¿no?, de Cristina Fernández, en la cual cuestiona fuertemente a la Corte Suprema y asegura que son quienes están llevando adelante lo que ella llama lawfare?
La carta es gravísima porque es una suerte de golpe institucional, ya que repercute directamente sobre las instituciones, no solo la Corte, y viola claramente el artículo 109 de la Constitución, que le prohíbe en toda circunstancia al presidente de la Nación intervenir en cuestiones judiciales. Y hablo del presidente porque ella es una suerte de presidente de facto. Yo desde hace muchos meses dije que una mutación se había producido en la Argentina. Nuestro régimen presidencial se había transformado en un curioso régimen vicepresidencial en violación a la Constitución. Esa carta tiene una gravedad inusitada. Desde el 83 no hemos visto de parte de una institución tan alta como es nada menos que la vicepresidenta en ejercicio del poder presidencial, semejantes términos, inclusive nombrando a los miembros de la Corte Suprema, tratándolos de una manera absolutamente grosera, es gravísimo. Yo le doy una gravedad fundamental. En realidad, en un país normal tendría que ser sometida prontamente a juicio político, por mal desempeño. Sabzai, bueno, le pregunto también para que Iglesias responda. ¿Y es un microgolpe para usted también hablar mal de un poder tan importante como el Poder Ejecutivo, en este caso el judicial? Cuando viene acompañado por medidas concretas, sí, ¿no? Porque no es solamente la declaración. Hay un plan muy claro, ya está, tiene estado parlamentario el proyecto de reducir la exigencia para la designación del procurador de 2/3, lo que obliga a consensuar con la oposición a mayoría simple, lo que alinea directamente, ese es el plan de ellos, alinear directamente el poder político con el Poder Judicial, cuando justamente la Constitución sabiamente establece un poder que no se somete a elecciones, que es permanente y por lo tanto está en condiciones de controlar el poder político. Ahora, sí. ¿Coincide con las palabras de Fernando Iglesias? Sí, totalmente. Yo creo que igual la carta en sí misma es un microgolpe institucional que ha sido acompañada de otras declaraciones del presidente supuesto, que inclusive ha criticado el sistema de separación de poderes. La vicepresidenta agregó aparte que estaba contra la Revolución Francesa, cosas inusitadas. Es decir, si algo ha quedado claro, tanto del contenido de la carta como de las declaraciones posteriores, cuál es la ideología tanto de la vicepresidenta como del presidente, que es una especie de seguidista de la vicepresidenta, es decir, una ideología antidemocrática. Porque si uno niega la separación de poderes, critica el iluminismo, critica la independencia de la justicia, habla contra los miembros de la Corte, viola el artículo 109 de la Constitución y además asume que eso es lo moderno, que eso es lo nuevo, que el otro es viejo, no hay duda que reniega de la democracia. Pero además tenemos el claro ejemplo de que ella lo hizo junto con su marido. Santa Cruz es lo que ella quiere hacer. Santa Cruz es un feudo en donde lo primero que hizo Kirchner cuando asumió la gobernación en 1991 fue remover al procurador general, que tenía una inamovilidad asegurada por la Constitución provincial, igual que los miembros del Superior Tribunal, que es la Corte Suprema local. Y hubieron 3 fallos de la Corte Suprema, y yo lo seguí muy bien porque fui el abogado de Sosa, que nunca se cumplieron. Y el segundo acto que hicieron fue ampliar el número de miembros del Superior Tribunal, eran 3, uno estaba vacante, nombraron a otros 3, el presidente fue Zanini. Zanini siempre estuvo con ellos, y a partir de allí desapareció la libertad de expresión, las amenazas son constantes, no hay prácticamente organizaciones no gubernamentales, muchas fueron objeto de atentados. La gobernadora actual, que es Alicia Kirchner, otro miembro de la dinastía, porque además el nepotismo es flagrante, la hija de ella es una de las principales fiscales de la provincia, ha creado una agencia para controlar el pensamiento de los periodistas. Eso pasó hace 2 o 3 días. Así que el ejemplo es claro, no hay que ir ni a Venezuela ni a Cuba, es Santa Cruz. Nos quieren llevar a Santa Cruz. Habla también en la carta, Cristina, dice que si esto continúa así, podría estar en peligro la República, ¿no? Son palabras fuertes. ¿Cuál es tu análisis, Fernando Iglesias? Bueno, había un cierto señor Goebbels, que era el ministro de propaganda del nazismo, había propuesto un decálogo, en realidad eran 11 leyes para organizar la propaganda, y una de ellas era
acusar al enemigo de tus propias faltas. Bueno, eso es lo que hacen ellos sistemáticamente, porque como lo hacen en todo, como no pueden proclamarse inocentes, por ejemplo, en sus causas, lo que hacen es acusar a otros sin ningún tipo de pruebas de hacer lo mismo y instalar la idea de que todo es lo mismo. Ahora, esta cosa del lawfare, para poner un ejemplo muy claro, ¿cuándo empezaron los juicios contra Cristina? No empezaron durante el gobierno de Cambiemos, empezaron mucho antes, durante su propio gobierno. Entonces, la idea del lawfare, que es un poder ejecutivo que interviene en la justicia, se cae por su peso, porque las causas empezaron en su gobierno y están avanzando en su gobierno, porque por su propio peso avanzan. Sí, Luis también se suma porque quiere preguntar y por supuesto está con nosotros. Gracias. Si no les parece mal, compañeros, le voy a hacer una pregunta a cada uno y agradeciéndole su presencia, después ustedes dispondrán. Que es más o menos un matiz de la misma pregunta. Daniel Sapsay hace tiempo que viene hablando de los microgolpes y Fernando Iglesias hace tiempo que viene hablando del intento de romper el sistema, Cristina. Mi pregunta para Daniel Sapsay y para Fernando, primero para Daniel, es ¿qué alternativas le quedan a Alberto Fernández? ¿Puede un día pararse y decir, ¿quieren dar un golpe contra mi propio gobierno? Una conferencia de prensa, imaginemos, ¿no? Quieren dar un golpe contra mi propio gobierno y yo no lo voy a permitir. Esta es una cadena nacional para evitarlo. ¿Tiene ese espacio o no lo tiene? Políticamente y jurídicamente, Daniel. Bueno, habría que hablarlo con él, ¿no es cierto? Porque él se ha sometido absolutamente a la voluntad de la vicepresidenta, ha permitido que se transforme en presidenta, pero además, frente a todas las zancadillas que ella le hace, por ejemplo, la más reciente creo que fue con el sistema de la nueva fórmula en materia de jubilaciones, ella, algo inusitado, se permite modificar una parte y entonces Alberto Fernández, en lugar de darse cuenta que lo está totalmente desautorizando, dice que él había pensado lo mismo. O sea, yo creo que hoy Alberto Fernández no tiene espacio para nada, porque ya su palabra no tiene valor, porque en realidad está haciendo el papel de un personaje grotesco que creo que va a pasar a la historia como uno de los presidentes más lamentables que ha tenido la Argentina. Realmente da pena, da pena. Además, yo lo escuchaba a Fernando, que de paso lo saludo, no es profesor de la Facultad de Derecho, es decir, él concursó una vez en 1984-85, cuando se le venció el concurso 7 años después, nunca más concursó. Siempre lo designaron por el dedo, es decir, como adjunto interino, no obstante lo cual había habido concursos en los cuales no se anotó. Y tiene un curso especial en el ciclo profesional orientado sobre teoría del delito, que en realidad, por lo que yo sé, porque yo nunca me encontré con él en la sala de profesores, y hace más de 20 años que soy profesor titular por concurso, me presenté a todos los cursos desde jefe de trabajos prácticos para arriba, y nunca me lo crucé. Según dicen, manda a ayudantes a que den las clases, ¿no? Sí, aprovecho para recordar antes de... sí, perdón. No, aprovecho para recordar antes de despedirlo a Daniel que tiene un canal de YouTube, Sapsay, que es Daniel Alberto Sapsay. Visítenlo porque está muy, muy bueno y tiene muchos como tips constitucionales sobre la Constitución y otras cosas que son muy interesantes. Y aprovecho para trasladar la misma pregunta para Fernando Iglesias. ¿Tiene espacio? ¿Puede un día pararse y en una conferencia de prensa decir, Fernando Iglesias, Alberto, me quieren dar un golpe de Estado, yo así no puedo seguir y pongo de testigo a todos los argentinos? Mirá, vos sabés que yo trabajé muchos años como entrenador de voleibol y un entrenador de voleibol que era mucho mejor que yo decía que la primera regla del buen entrenador era no tratar de transformar un burro en un pura sangre, ¿no? Uno podía mejorar al burro, pero nunca iba a ser un pura sangre. Y Alberto es lo que es. Está muy claro, toda su trayectoria política ha sido como operador de un poder ajeno. Fue un operador de un poder ajeno cuando era superintendente de seguros de Menem, cuando estaba en la lista de Cavallo, cuando fue el jefe de gabinete de Néstor. Esperar que se comporte de otra manera es completamente absurdo. Claro. Y por supuesto es lo que es. Correcto. Yo creo que acá el problema es otro. Nosotros los argentinos tenemos que pensar, digo, ¿cómo puede ser? A ver,
El presidente nuestro es Alberto Fernández. Alberto Sí, Fernández, la presidenta Cristina Kirchner, jefe de gabinete Santiago Cafiero, los ministros son Ginés García, Está claro. Trota que nos dejó sin clase por un año, clarísimo, Frederich en seguridad. Digo, está clarísimo. ¿Cómo podemos votar esto? 48% votamos esto, ¿no? Bueno. Y ahora... muy importante y muy claro, tenemos. Fernando. Como siempre, yo les agradezco, ya se viene la cornisa con Luis Majul, pero siempre el aporte, en este caso Fernando y Daniel Sasay, como siempre un lujo contar Muchas con ustedes. Gracias y hasta Gracias y a hasta ustedes, prontito. saludos a Daniel, un gusto estar con él como siempre. Listo, y ya nos quedamos en la cornisa, por supuesto, con Luis Majul, con todo un programón. A presentar dos informes muy importantes, tanto Agustina Girón como Hugo Machiavelli y también Javier Mozo en la cornisa. Cuando volvamos, vamos a hacer la apertura de la cornisa y mi editorial, Derecho. Toda la verdad sobre el chantaje de Cristina Fernández de Kirchner y la impotencia de Alberto Fernández. Toda la verdad.